Yo estaba sentada en la cocina, mirando la taza de café que ya se había enfriado, cuando escuché el grito que me atravesó el alma. Véndelo todo, mamá. No tiene sentido seguir aferrada a cosas viejas. Por un momento creí que había entendido mal. Pero no, esa voz era la de mi hija. La misma niña que un día juró que nunca me dejaría sola. Sentí como algo dentro de mí se rompía. No por las palabras, sino por la indiferencia con la que las dijo. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Rosaura Méndez, tengo 69 años. Y hasta hace 6 meses creía vivir una vida tranquila, rodeada de recuerdos y de amor. Viuda desde hace poco, todavía guardaba en la casa los ecos de mi esposo. Sus libros, su reloj, su olor en las camisas que no tuve valor de regalar. Nunca imaginé que la traición no vendría de un extraño, sino de la persona por la que di todo, mi propia hija. Y así comenzó la historia del día en que descubrí que mi esposo había dejado algo escondido. Una caja que cambiaría para siempre quien realmente tenía el control de nuestro destino. Cuando mi hija cerró la puerta aquella mañana, el eco de sus pasos aún resonaba en la casa vacía. Véndelo todo, mamá. Esa frase se quedó flotando en el aire, como una sentencia. Miré a mi alrededor, las paredes parecían más viejas, las fotos más tristes, y la voz de mi esposo, Alfredo, aún viva en cada rincón. Habían pasado 8 meses desde su partida. 8 meses desde que lo vi por última vez respirando con dificultad, apretando mi mano, prometiendo que todo estaría bien. Lo cumplió a su manera. Porque lo que dejó atrás no fueron solo recuerdos, sino también secretos. Durante días, traté de convencerme de que mi hija tenía razón. Hay que dejar ir, mamá. Hay que vender la casa, repartir lo poco que queda. Ella lo decía con esa mezcla de frialdad y urgencia que nunca había tenido antes. Como si el duelo le pesara menos que las deudas. Pero esa casa no era solo paredes y muebles viejos. Era el escenario de toda una vida. Allí aprendí a amar, a ser madre, a resistir. Y había algo en mi interior que me decía que aún no debía dejarla ir. Esa noche, mientras revisaba papeles en la habitación de Alfredo, noté algo que nunca había visto antes. En la parte inferior del armario, detrás de una vieja manta de lana, había una tabla de madera un poco suelta. La toqué con cuidado. Y debajo, encontré una pequeña caja metálica, cubierta de polvo, cerrada con una llave oxidada pegada con cinta al costado. Mi corazón se aceleró. Era el tipo de caja que Alfredo solía usar para guardar documentos importantes. Durante años me pidió que no la buscara, que no era el momento. Y ahora entendía por qué. Me arrodillé en el suelo, con las manos temblorosas, y abrí la cerradura. El clic resonó como un trueno en la habitación silenciosa. Dentro había una carpeta con el nombre RM escrito en su letra firme. También había sobrecerrados, fotografías, y una carta doblada cuidadosamente. La carta comenzaba con una frase que me dejó sin aliento. Si estás leyendo esto, es porque el destino cumplió su parte. Y porque confío en que sabrás qué hacer, incluso si todos a tu alrededor te dicen que no puedes. Sentí un nudo en la garganta. Era su voz. Su tono sereno, casi paternal. Acaricié las palabras con los dedos, como si pudiera tocarlo de nuevo. Continué leyendo. No vendas la casa. No todavía. Hay algo en este lugar que pertenece solo a ti. Algo que nunca quise que los demás tocaran, ni siquiera nuestra hija. Guarda silencio, observa, y confía en tu instinto. Cuando creas que todo está perdido, abre el sobre azul. Busqué entre los documentos y vi 3 sobres, cada uno marcado con un color diferente. Uno rojo, otro azul, y otro negro. El rojo tenía una fecha escrita a mano, 10 de marzo de 1998. El azul, solo una palabra, confianza. Y el negro, nada. Vacío, misterioso, pesado. No supe por cuál empezar. Pero el azul, el de la palabra confianza, parecía brillar de una manera distinta. Dentro encontré una llave más pequeña, un llavero con las iniciales AM, y una nota. El verdadero valor de lo que tenemos no está en lo que se puede vender, sino en lo que no tiene precio.
Pasé la noche sin dormir, escuchando el viento, mirando esa caja como si me hablara, recordando los días en que Alfredo volvía del trabajo con olor a tinta y metal, siempre reservado, siempre en control, pero con una ternura que ahora me dolía. A la mañana siguiente, volví a abrir el sobre rojo. Dentro, había una escritura antigua, una propiedad en el pueblo de San Gerardo, a 2 horas de la ciudad, a nombre de Alfredo Méndez y Rosaura Méndez. Yo nunca supe de esa casa. El documento tenía la firma de un notario, y en la esquina inferior derecha, una anotación escrita a mano por Alfredo. El día que todo se rompa, ve allí. Mi respiración se detuvo. ¿Era eso lo que él había querido decir con no vendas la casa? ¿Qué había algo más allá de esas paredes? Llamé a mi hija, intentando hablar con calma. Lucía, hija, he encontrado algo de tu padre. Otra de sus manías, mamá, respondió con impaciencia. No te ilusiones. Eso no cambia nada. Su tono era cortante, como una puerta que se cierra sin aviso. No insistí. Solo dije, no voy a vender. No todavía. El silencio del otro lado fue más doloroso que cualquier insulto. Y cuando colgó sin despedirse, comprendí que algo había cambiado para siempre entre nosotras. Me quedé mirando la caja abierta sobre la cama. Las cartas, las llaves, los sobres. Y sentí por primera vez en mucho tiempo algo diferente al miedo, determinación. No sabía qué iba a encontrar en esa propiedad de San Gerardo. Pero una cosa era segura. Mi esposo no dejó todo esto por casualidad. Mientras el sol se filtraba por la ventana, recogí la caja, guardé los sobres en mi bolso y miré el retrato de Alfredo en la pared. Su sonrisa parecía más viva que nunca. Voy a encontrar lo que me quisiste mostrar, susurré. Y por primera vez desde su muerte, sentí que no estaba sola. Amaneció con un silencio distinto. De esos silencios que parecen contener un mensaje. Preparé una pequeña maleta, guardé la caja metálica envuelta en una bufanda y cerré la puerta de la casa con una mezcla de miedo y alivio. No sabía si volvería pronto, o si volvería distinta. Mientras conducía por la carretera vieja hacia San Gerardo, el paisaje fue cambiando. Los edificios dieron paso a campos, las calles al asfalto agrietado, y el ruido de la ciudad se disolvió en el canto de los pájaros. Cada kilómetro me acercaba no solo a un lugar, sino a un pasado que Alfredo había escondido con tanto cuidado. A media mañana llegué al pueblo. Era pequeño, con casas bajas de tejas rojas y olor a pan recién horneado. Los vecinos me miraban con curiosidad, como si supieran algo que yo no. Detuve el auto frente a una vieja tienda y me acerqué a preguntar por la dirección que figuraba en el documento. Una mujer mayor, de trenzas plateadas, me observó detenidamente antes de responder. ¿Dijo que busca la casa Méndez? Preguntó con un tono entre sorpresa y respeto. Sí, era de mi esposo, Alfredo Méndez. Sus ojos se abrieron un poco. Ah, don Alfredo, murmuró. Hace años que no escuchaba ese nombre. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Lo conoció? Todos en este pueblo conocieron a los Méndez, dijo bajando la voz. Pero él fue el único que regresó, y solo por poco tiempo. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No entendía nada. ¿Regresó? ¿Cuándo? La mujer me miró con compasión. Hace unos 4 años. Venía solo, hablaba poco, pero siempre iba a la misma casa, allá en la colina, la del portón verde. Seguí su indicación con el corazón latiendo a un ritmo imposible. El portón verde apareció entre los árboles como un recuerdo escondido. El metal estaba oxidado, pero firme. La llave del sobreazul encajó con un giro suave. Al abrir, el olor a madera vieja y humedad me envolvió. No era una ruina, pero sí un lugar detenido en el tiempo. Los muebles cubiertos por sábanas, las ventanas cerradas, el polvo acumulado como si esperara mi llegada. Di unos pasos y encendí la luz. En el centro de la sala, había una mesa con un cuaderno abierto. Reconocí de inmediato la letra de Alfredo. Su caligrafía limpia, inclinada, inconfundible. Si estás aquí, Rosaura, significa que elegiste confiar. No mires atrás. Lo que hay en esta casa explicará lo que nunca tuve valor de contarte. Me senté y pasé las páginas con cuidado. Era un diario.
Las primeras líneas databan de 1998, el mismo año que figuraba en el sobre rojo. Allí contaba cómo había comprado esta casa con parte de una herencia que nunca me mencionó. Decía que la propiedad pertenecía originalmente a su padre, un hombre del que Alfredo casi nunca hablaba. Aquí crecí entre sombras, mentiras y silencios. Pero también aquí aprendí que el amor verdadero es lo único que no se compra ni se vende. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Cada palabra era una confesión. Una parte de él que nunca había mostrado. De repente, escuché un crujido detrás de mí. Me giré, conteniendo la respiración. El viento, pensé. Pero el sonido se repitió. Pasos, suaves, medidos, en el pasillo. Tomé el llavero con nerviosismo, aunque no sabía de qué podía servirme. Al girar la esquina, vi una puerta entreabierta. La empujé con cuidado. Era un estudio, con estanterías llenas de carpetas y una vieja máquina de escribir en el escritorio. En la pared, colgaba un retrato de Alfredo joven, con traje y una mirada que nunca le conocí. Detrás del cuadro, una caja fuerte empotrada. La pequeña llave del sobre azul encajó perfectamente. Dentro había más documentos, sellos notariales y varias fotografías en blanco y negro. Una mostraba a un hombre idéntico a Alfredo, pero con unos años más. Detrás, una inscripción. Hermanos Méndez, San Gerardo, 1984. ¿Hermanos? Susurré, confundida. Alfredo nunca me habló de ningún hermano. Revisé más papeles. Había escrituras, recibos, e incluso una carta sin abrir, dirigida a mí. La abrí con las manos temblorosas. Rosaura, si algún día encuentras esta carta, significa que la verdad ya no puede hacer daño. No estuve solo durante todos estos años. Hubo alguien más, alguien a quien también amé a mi manera, aunque de forma diferente. No te pido que me perdones, solo que entiendas. Me quedé sin aliento. El mundo pareció detenerse. Una mezcla de rabia y tristeza me recorrió el cuerpo. ¿Otro amor? ¿Otra vida paralela? Pero antes de romper la carta, noté una última línea al final. Nada fue lo que pareció. Busca el sobre negro. Corrí hacia la caja metálica. Saqué el sobre negro, ese que me había dado miedo abrir desde el principio. Dentro había una sola hoja doblada, y en ella, un documento de adopción. Mi vista se nubló. El nombre de Lucía aparecía en letras claras. Nuestra hija, no era mi hija biológica. Era la hija de Alfredo con otra mujer. Me derrumbé en el suelo, abrazando el papel, sintiendo que el mundo se rompía en 1000 pedazos. Toda mi vida, toda mi maternidad, todo lo que había defendido, era parte de un secreto que él había jurado no revelar. Pero junto a ese documento, había una nota escrita en el margen. La sangre no define el amor, Rosaura. Y tú fuiste la única madre que Lucía conoció y amó, aunque ahora lo haya olvidado. Lloré durante horas. No de odio, sino de confusión. Y mientras el sol se escondía detrás de las montañas de San Gerardo, comprendí que mi viaje recién comenzaba. Porque si Alfredo me había dejado ese secreto, también me había dejado una misión: proteger lo que realmente importaba, incluso de quienes llevaban su apellido. El amanecer en San Gerardo fue más frío de lo habitual. El viento soplaba entre los pinos como si trajera voces del pasado. Yo no había dormido casi nada. Las palabras de Alfredo, su secreto, la carta, la verdad sobre Lucía. Todo giraba en mi cabeza como un carrusel sin fin. Me quedé mirando el documento una y otra vez. El papel temblaba entre mis manos. Lucía no era mi hija biológica. Pero, ¿importaba eso realmente? ¿Podía un papel borrar los años de amor, de cuidados, de noches sin dormir, de risas compartidas? No. Yo la había criado, la había amado, la había defendido. Y aunque su sangre no fuera la mía, su dolor sí lo era. Ese pensamiento fue lo único que me mantuvo en pie. Guardé el documento dentro de la libreta azul, cerré la caja metálica y me prometí no hablar con nadie sobre lo que había descubierto. No todavía. Mientras preparaba un poco de café, el sonido del motor de un auto rompió el silencio del pueblo. Al asomarme por la ventana, sentí el corazón detenerse. Era Lucía. Bajó del coche con sus lentes oscuros y esa expresión que últimamente usaba para ocultar lo que realmente sentía.
Me buscó con la mirada, y cuando la encontró, ni siquiera sonrió. Así que aquí estabas, dijo con tono seco. No atendías mis llamadas. Pensé que algo te había pasado. Algo me pasó, sí, respondí, intentando mantener la calma. Encontré la casa que tu padre me dejó. Lucía miró alrededor, desconcertada. ¿Casa? ¿Qué casa? La que él compró hace años, en secreto. ¿En secreto? Repitió con ironía. Claro, siempre tan misterioso. Seguro que hay otro montón de cosas que tampoco me dijiste, ¿verdad? Su voz subió de tono. Yo no quería discutir. Pero tampoco podía seguir siendo la mujer que callaba todo por miedo a perderla. Lucía, le dije con firmeza, vine aquí porque necesitaba entender a tu padre. Y ahora, también necesito entenderte a ti. Ella soltó una risa sarcástica. ¿Entenderme? Mamá, lo único que hay que entender es que tú no sabes vivir sin drama. El mundo cambió, y tú sigues aferrada a fantasmas. Me dolió. Cada palabra suya era como una piedra. Pero lo que más dolía era verla tan lejos, tan ajena, tan incapaz de recordar quién había sido. Tu padre te amaba, le dije casi en un susurro. Sí, tanto que nos dejó con deudas, contestó con frialdad. Esa respuesta fue como una bofetada. No respondí. Solo la miré. Y en ese instante, noté algo en sus ojos. Una sombra. Un cansancio que no venía del enojo, sino de algo más profundo. ¿Qué está pasando, Lucía? Pregunté. ¿Por qué tanto odio? Ella apartó la mirada. No lo entiendes, mamá. No sabes todo lo que me he enterado. ¿Qué te has enterado? Me observó con una mezcla de desafío y miedo. Que papá no fue el hombre que tú creías. Que tenía otra vida, otros secretos. Y que tú también sabías algo. El silencio cayó entre nosotras como una pared. Yo respiré hondo. Tenía el sobre negro en la bolsa. Podría haberlo mostrado ahí mismo, decirle toda la verdad. Pero no pude. No todavía. Lucía, le dije suavemente, hay cosas que solo se comprenden cuando se vive lo suficiente. Y tú estás buscando respuestas en los lugares equivocados. Ella bufó. Ah, ¿sí? ¿Y dónde se supone que están las correctas? ¿Aquí? ¿En esta casa vieja? No respondí. Solo señalé la mesa donde estaba la libreta azul. Léela. Tu padre escribió algo para ti también. Por un momento, dudó. Luego, se acercó con pasos lentos, como si cada movimiento le pesara. Abrió la libreta y leyó en silencio. Sus labios se movían, pero no emitían sonido. Hasta que, de pronto, su expresión cambió. De enojo, a sorpresa. De sorpresa, a confusión. Y finalmente, a lágrimas. ¿Esto es en serio? Preguntó en voz baja. Papá, ¿escribió esto? Asentí. Ella siguió leyendo. Lucía, si estás viendo esto, significa que llegó el momento de saber la verdad. No te definas por lo que te digan, ni por los errores de los adultos. Eres más que eso. Eres mi orgullo, y el amor de tu madre, tu verdadera madre, es lo que te sostendrá cuando yo ya no esté. Lucía cerró la libreta con fuerza, como si no soportara leer más. ¿Qué quiso decir con eso? Lo que dice, respondí. Que eres su orgullo, y que, te amamos. Pero ella no me creyó. No, mamá. Hay algo más. Algo que me estás ocultando. Me miró fijamente, con lágrimas contenidas y una rabia que la estaba consumiendo. Y luego dijo algo que me heló el alma. ¿Sabes qué me contó tía Carmen? Que papá tenía otra familia. Y que tú lo sabías desde siempre. Me quedé inmóvil. La sangre me abandonó el rostro. No por la acusación, sino porque tía Carmen era la única que sabía de la existencia del documento de adopción. ¿Cómo lo sabía Lucía? ¿Quién le había mostrado eso? ¿Quién te dijo eso exactamente? Pregunté. No importa quién, respondió ella. Lo que importa es que ya no puedo confiar en ti. Se dio la vuelta, tomó sus cosas y caminó hacia la puerta. Lucía, espera, le grité. No todo es como crees. Pero no me escuchó. El portazo resonó en toda la casa como un disparo. Me quedé allí, en medio del silencio,
temblando. Sabía que, si Lucía había llegado hasta aquí, alguien la había enviado. Y ese alguien también conocía los secretos que Alfredo quiso esconder. Miré por la ventana. El polvo de su coche se levantaba en la distancia. Y entendí algo que me heló el corazón. Mi hija ya no estaba sola en esto. Y lo que venía después sería mucho más peligroso que un malentendido familiar. Pasaron 3 días desde que Lucía se fue de San Gerardo. 3 días de silencio, de cafés fríos y noches sin descanso. El eco de sus palabras seguía rondando mi cabeza. Papá tenía otra familia. Y tú lo sabías. Cada vez que lo recordaba, sentía que el corazón me dolía un poco más. No solo por la mentira, sino porque ahora entendía que alguien estaba manipulándola. Alguien que conocía los secretos de Alfredo mejor que yo. Esa mañana, la brisa traía un olor a tierra mojada. Había llovido durante la noche, y el aire tenía ese aroma limpio que solía calmarme. Pero la calma duró poco. Escuché el sonido de un motor acercándose lentamente por el camino de tierra. No esperaba a nadie. Me asomé por la ventana, y vi un coche negro detenerse frente al portón verde. Un hombre bajó. Alto, de unos 70 años, con cabello gris y un bastón de madera. Vestía un traje oscuro, demasiado elegante para un lugar como San Gerardo. Por un momento, creí que había visto un fantasma. Era igual a Alfredo. Los mismos ojos, la misma forma de caminar, incluso la manera de ajustar el reloj en la muñeca. Salí al porche, sin saber si llorar o gritar. Él me miró y sonrió con suavidad. Supongo que ya sabes quién soy, dijo con voz serena. Tragué saliva. No, pero puedo imaginarlo. Se quitó los lentes y sus ojos, idénticos a los de mi esposo, me miraron con una mezcla de ternura y culpa. Me llamo Eduardo Méndez. El hermano de Alfredo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Hermano? Repetí. Alfredo nunca me habló de ti. Lo sé, respondió. Y créeme, tuve mis razones para mantenerme lejos. Pero ahora que él ya no está, hay cosas que debes saber, cosas que no pueden quedarse enterradas. Lo invité a entrar. Su presencia llenó la casa con una energía extraña. Como si el pasado hubiera cruzado la puerta junto con él. Nos sentamos en la sala, frente a la caja metálica que aún reposaba sobre la mesa. Sus ojos se clavaron en ella. Veo que la encontraste, dijo. Sí. Él la escondió bien. Era su forma de protegerte, murmuró. Alfredo siempre fue así. Hubo un silencio incómodo. Podía sentir que aquel hombre cargaba con algo pesado, algo que llevaba años guardando. Dime la verdad, Eduardo, pedí al fin. ¿Quién eres realmente para mi familia? ¿Y por qué vienes ahora? Él se inclinó hacia adelante, apoyando el bastón entre las rodillas. Vengo porque sé lo que Lucía descubrió. Porque alguien le habló de mí, y de su madre biológica. Y porque, si no te explico lo que pasó, todo se va a repetir. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Repetir qué? La historia, dijo en voz baja. La misma que destruyó a nuestra familia hace 40 años. Respiré hondo. Su mirada estaba perdida en algún punto del pasado. Y comenzó a hablar. Nuestro padre era un hombre duro, rígido, controlador. No soportaba la idea de vernos elegir caminos diferentes. Alfredo se enamoró de una mujer pobre, hija de un carpintero del pueblo. Su nombre era Isabel. Nuestro padre lo amenazó, le dijo que si se casaba con ella lo desheredaría. Pero él lo hizo de todos modos. De ese amor nació Lucía. Mi respiración se cortó. ¿Lucía nació de Isabel? Sí, asintió con tristeza. Cuando Isabel murió al dar a luz, Alfredo cayó en depresión. No tenía cómo criar a la niña solo. Y fue entonces cuando tú apareciste, Rosaura. Cuando lo conociste en la ciudad. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Todo encajaba. El silencio de Alfredo. Su mirada cada vez que hablábamos del pasado. La insistencia en mantener ciertos papeles guardados. Él nunca me dijo nada, susurré. Porque no quería que sintieras que vivías en una sombra, dijo Eduardo. Te amaba. De verdad. Pero también amaba la memoria de Isabel, y no supo cómo conciliar ambas cosas. Me quedé sin palabras.
Eduardo continuó. Yo traté de ayudarlo, pero después de la muerte de nuestro padre, me fui lejos. Pensé que todo había quedado atrás. Hasta que hace unos meses, recibí una carta. De alguien que decía ser tu hija. Mi corazón dio un vuelco. ¿Lucía te escribió? Sí, asintió. Me contó que estabas vendiendo la casa, que las cosas estaban mal, que necesitaba respuestas sobre su origen. Al principio no quise responder, pero ella insistió. Y fue entonces cuando alguien más se interpuso. ¿Alguien más? ¿Quién? Eduardo bajó la mirada. Carmen. Sentí un escalofrío. ¿Mi cuñada? La misma. Siempre estuvo resentida con Alfredo. Y cuando supo de la existencia del testamento y de los documentos de esta casa, vio una oportunidad. Le contó a Lucía parte de la verdad, pero torcida. La manipuló. Todo comenzó a tener sentido. Las palabras de Lucía. Su cambio repentino. Su ira. No era solo rebeldía. Era confusión. Ella cree que la traicioné, dije con la voz quebrada. Porque Carmen la hizo creerlo, confirmó Eduardo. Pero aún estás a tiempo de detener todo esto. Me miró con intensidad. Hay algo más en esa caja, Rosaura. Algo que ni tú ni yo deberíamos tener, pero que puede salvarte. Tu esposo lo escondió para protegerte, y para proteger a Lucía. Abrí los ojos, incrédula. ¿Qué cosa? Eduardo se levantó lentamente, se acercó a la caja metálica y pasó la mano por encima. Una grabación, susurró. Una cinta de audio. Alfredo la grabó antes de morir. Sentí el corazón detenerse. ¿Una grabación? Sí. Y en ella, explica todo. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj colgado en la pared. Eduardo me miró con una mezcla de tristeza y urgencia. Rosaura, cuando escuches esa cinta, tu vida no volverá a ser la misma. Pero también entenderás por qué Alfredo hizo lo que hizo. Y entonces supe que, aunque el pasado doliera, ya no había vuelta atrás. Porque había llegado el momento de escuchar la voz de mi esposo una vez más. Esa noche el cielo estaba cubierto. Ni una sola estrella se atrevía a mirar lo que estaba por suceder. Eduardo se había marchado hacía un par de horas. Antes de irse, me dejó la llave de una pequeña caja de madera que, según él, contenía la grabación. Me pidió que la escuchara sola, sin interrupciones, sin miedo. Así lo hice. Encendí una lámpara de mesa, cerré las ventanas y puse la caja sobre el escritorio. La abrí con cuidado. Dentro, una cinta de casete con una etiqueta escrita a mano. Para Rosaura. No antes de tiempo. Mis dedos temblaban al tocarla. Busqué la vieja grabadora que había en el armario y soplé el polvo acumulado. Cuando presioné play, el sonido del carrete girando fue lo primero que llenó la habitación. Después, su voz. La voz de Alfredo. Si estás escuchando esto, Rosaura, significa que ya no estoy contigo. Me quedé inmóvil. El corazón me latía en los oídos. No sé cuánto tiempo habrá pasado desde mi partida. Pero confío en que la vida te haya dado al menos un poco de paz. Quiero que me escuches sin interrumpirme, como solías hacer cuando discutíamos por cosas pequeñas. Porque esta vez, todo lo que tengo que decirte importa. Cerré los ojos. Era como si estuviera allí, sentado frente a mí, con su voz suave y cansada. Sé que te dolerá lo que voy a confesarte. Pero necesito hacerlo, porque la verdad sin contexto se convierte en veneno. Y no quiero que nadie la use para destruir lo que construimos. El ruido del viento golpeaba las ventanas, pero no podía apartarme de la grabadora. Lucía no nació de ti, Rosaura. La trajiste al mundo de otra manera, con tu amor, con tu entrega, con tu silencio. Es hija de una mujer llamada Isabel. Una mujer a la que amé profundamente antes de conocerte. Cuando murió en el parto, yo no era más que un hombre roto, perdido entre la culpa y el miedo. Y entonces apareciste tú, con tu ternura, con tu paciencia. Nunca te lo dije porque temía que, al saberlo, me mirarías distinto. Pero quiero que entiendas algo, tú fuiste mi salvación, Rosaura. Tú me enseñaste lo que es el amor verdadero. Las lágrimas corrían sin permiso. Cada palabra era un golpe, pero también una caricia. No era solo una confesión.
Era una despedida. Carmen lo supo siempre. Me amenazó con contártelo, pero yo no cedí. Y cuando la enfermedad comenzó a avanzar, comprendí que ya no podría protegerte por mucho tiempo. Por eso escondí los documentos, las cartas y la verdad. No para engañarte, sino para darte tiempo. Tiempo para que Lucía creciera sin rencor. Tiempo para que el amor no se manchara de sospecha. La cinta hizo una pausa. Podía escuchar su respiración, entrecortada, como si hablara desde otro mundo. Eduardo sabe parte de la historia. Si lo ves, escúchalo. Él fue testigo de lo que mi padre nos hizo. Pero lo que más quiero que recuerdes es esto. Nada de lo que construimos fue mentira. El hogar que tuvimos, los besos, los silencios, las risas, todo fue real. Y aunque el pasado nos persiguió, el amor que te tuve fue más grande que cualquier secreto. La cinta volvió a sonar unos segundos más, con un leve crujido, y luego continuó. Lucía puede odiarme cuando se entere. Tal vez te odie a ti también. Pero en el fondo sabrá que fue amada. Cuídala, Rosaura. No con culpa, sino con compasión. Porque si algo aprendí en la vida, es que la verdad sin amor no redime, solo destruye. Y si alguna vez dudas de quién eres, recuerda que para mí, fuiste la única luz que tuvo sentido. El carrete siguió girando unos segundos, y luego, silencio. Me quedé allí, con las manos sobre la grabadora, sintiendo que el aire se había vuelto más pesado. No sabía si llorar de dolor o de alivio. Por fin entendía todo. Las noches de insomnio de Alfredo. Sus ausencias inexplicables. Su mirada cuando veía a Lucía dormir. No fue un engaño. Fue culpa. Y miedo. Me acerqué a la ventana. El cielo empezaba a clarear, y un rayo de luz entró en la habitación, iluminando la grabadora. Como si él me estuviera diciendo, ya puedes soltarlo. Me arrodillé frente a la caja y volví a guardar la cinta dentro. Pero antes de cerrarla, tomé la libreta azul y escribí una frase al final. Te escuché, Alfredo. Y te perdono. Pero ahora me toca a mí proteger lo que queda. Sabía que el siguiente paso sería enfrentar a Lucía. Pero ya no como una madre culpable, sino como una mujer que había entendido que el amor no siempre viene del mismo lugar que la sangre. Y esa certeza, aunque me doliera, me devolvía algo que creía perdido, mi paz. Pasaron 2 días desde que escuché la cinta. 2 días que parecieron una vida entera. No podía dormir. Las palabras de Alfredo seguían sonando en mi mente, una y otra vez, como si no quisieran irse. Cuídala, Rosaura, con compasión, no con culpa. Miraba el retrato de Lucía sobre la mesa. Era de cuando tenía 15 años, con su vestido azul y esa sonrisa que podía iluminar una casa entera. La misma sonrisa que ya no existía. La misma que Carmen había borrado con mentiras. Sabía que no podía quedarme esperando. Que si no hacía algo, perdería a mi hija para siempre. Así que empaqué la caja metálica, guardé la cinta, las cartas y el documento. Y tomé el coche de regreso a la ciudad. El camino se sintió más largo que la primera vez. No por la distancia, sino por el peso de lo que llevaba dentro. Durante el trayecto, pensé en 1000 formas de contarle la verdad. Ninguna me parecía justa. Ninguna sonaba suficiente. Porque, ¿cómo le dices a alguien que toda su vida fue construida sobre un secreto, sin destruirla en el intento? Cuando llegué, la casa estaba igual. Pero algo había cambiado. Las cortinas cerradas, las luces apagadas. Un silencio que dolía. Abrí la puerta y la encontré en la sala, sentada, mirando su teléfono. Lucía levantó la vista apenas me vio. Así que volviste, dijo sin emoción. Pensé que te habías quedado en ese pueblo con tus fantasmas. Cerré la puerta despacio. No, hija. No podía quedarme sin hablar contigo. ¿Para qué? Respondió con sarcasmo. ¿Para seguir mintiéndome? Respiré hondo. No podía responderle con enojo. Tenía que hacerlo con el corazón. No, Lucía. Esta vez vine a decirte la verdad. Toda. Ella soltó una risa amarga. ¿Verdad? Ya la sé. Papá tenía otra familia. Yo no soy tu hija. Y tú me lo ocultaste toda la vida. Su voz temblaba. No de rabia, sino de dolor.
Porque incluso cuando nos alejamos de quienes amamos, el amor sigue siendo una herida abierta. Me acerqué con calma. No lo oculté por maldad. Tu padre quería protegerte, y yo solo lo seguí. ¿Protegerme de qué?, gritó. ¿De saber quién soy? ¿De saber que viví una mentira? Guardé silencio. Era su turno de sacar el dolor. Tenía derecho. Dejé la caja sobre la mesa. Ella la miró con desconfianza. ¿Otra caja? ¿Cuántas más guardas? Solo esta, respondí. Y dentro está la verdad que no escuchaste completa. Saqué la cinta y la coloqué frente a ella. Es la voz de tu padre. Si vas a odiar a alguien, al menos escucha antes a quien crees odiar. Lucía frunció el ceño, pero su curiosidad pudo más. Conecté la grabadora y presioné play. La voz de Alfredo llenó la habitación. Al principio, ella permaneció inmóvil. Luego, a medida que las palabras avanzaban, su respiración cambió. Podía ver cómo sus ojos se humedecían. La dureza de su rostro comenzó a quebrarse. Lucía, no te definas por el pasado. Eres mi orgullo, y el amor de tu madre es lo que te sostendrá cuando yo ya no esté. Cuando la cinta terminó, Lucía no dijo nada. Solo se cubrió el rostro con las manos. El silencio fue largo, pesado, sincero. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, susurró finalmente. Me arrodillé frente a ella. Porque temía perderte, hija. Porque no sabía si mi amor sería suficiente una vez que supieras la verdad. Ella levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. ¿Y crees que no lo sentía, mamá? Cada vez que me abrazabas, cada vez que me mirabas con esa culpa silenciosa. Sabía que escondías algo. Y eso dolía más que cualquier mentira. Me quedé sin voz. Porque tenía razón. El silencio también hiere. Lucía, murmuré. Sé que no puedo borrar el pasado. Pero quiero que sepas que, aunque la sangre no nos una, mi amor por ti nunca fue una obligación. Fue una elección. Ella me miró, sorprendida. Sus labios temblaron. Y entonces, sin decir una palabra, se levantó y me abrazó. Fuerte. Como cuando era niña. Como si el tiempo se detuviera. Lloramos juntas. Lloramos por todo lo que callamos, por todo lo que se rompió y por lo que aún podía salvarse. Pero la paz duró poco. El sonido del timbre nos interrumpió. Lucía se separó, limpiándose las lágrimas. Debe ser tía Carmen, dijo con tono tenso. Quería venir a hablar contigo. El nombre bastó para que mi cuerpo se estremeciera. Carmen. La sombra detrás de todo. Lucía fue a abrir la puerta. Yo respiré hondo. Sabía que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Y cuando la vi entrar, con su sonrisa helada y un sobre en la mano, entendí que esa mujer no venía a reconciliar nada. Venía a destruir lo poco que nos quedaba. Cuando Lucía abrió la puerta, el aire cambió. Era como si la casa misma contuviera la respiración. Carmen entró despacio, arrastrando su perfume caro, ese olor dulzón que siempre me provocó rechazo. Llevaba un abrigo beige, los labios pintados de rojo y esa sonrisa que no llegaba nunca a los ojos. Rosaura, dijo con voz suave, casi fingida. Qué gusto verte después de tanto tiempo. No sabía que estabas invitada, respondí, sin disimular mi incomodidad. Ella rió apenas. No necesito invitación, querida. Solo vine a aclarar unas cosas. Lucía, nerviosa, miraba de una a otra. Tía, por favor, no quiero más problemas. No lo sabrá, mi amor, dijo Carmen, acariciándole el brazo. Solo vine a hablar con tu madre sobre el testamento de tu padre. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué sabes tú del testamento? Carmen dejó el sobre la mesa, como si depositara una bomba. Más de lo que imaginas. Me acerqué con cautela. El sobre tenía el sello de un despacho de abogados. Mi respiración se volvió pesada. Alfredo me mencionó antes de morir, dijo ella, bajando la voz. Sabía que tú no podrías manejarlo sola. Así que me pidió que, llegado el momento, entregara esto. Lucía la miró con desconfianza. ¿Por qué no lo hiciste antes? Carmen sonrió. Porque no era el momento. Porque tu madre,
cariño, no estaba lista para enfrentar la verdad. Sentí un fuego subir por dentro. Deja de hablar por mí, Carmen. Si tienes algo que mostrar, hazlo ya. Ella abrió el sobre y sacó unos papeles. Los extendió sobre la mesa con un gesto teatral. Aquí está la última voluntad de Alfredo Méndez. Firmada y sellada. Y, según este documento, la casa de la ciudad, el terreno y las cuentas bancarias pasarían a nombre de Lucía, bajo la administración temporal de una persona designada. ¿De quién?, pregunté, aunque ya lo temía. Carmen levantó la vista con una sonrisa que me heló la sangre. De mí. Lucía dio un paso atrás. ¿Qué? Eso no tiene sentido. Oh, claro que lo tiene, respondió ella. Tu padre confiaba en mí. Sabía que tu madre no estaba en condiciones emocionales para manejar el dinero. Y ahora que todo está en regla, solo vine a asegurarme de que las cosas se hagan conforme a la ley. La rabia me nubló la vista. Eres una mentirosa. Alfredo nunca habría dejado algo así. Ah, ¿no? Carmen levantó una ceja. Entonces, ¿cómo explicas que yo tenga los documentos originales? Miré los papeles. Tenían el sello, la firma, todo parecía auténtico. Pero algo en mi interior me gritaba que aquello era una trampa. Lucía se llevó una mano a la frente. Tía, ¿por qué harías esto? Carmen fingió ofensa. ¿Yo? Por ustedes. Para proteger el legado familiar. No quiero que terminen perdiéndolo todo por las emociones de tu madre. Mi madre no está loca, replicó Lucía. Y si papá te dejó algo, seguro hay otra versión que no conocemos. La miré, sorprendida por su tono. Era la primera vez en semanas que la escuchaba defenderme. Carmen notó el cambio y su sonrisa se desdibujó. Lucía, cariño, no dejes que te manipule. Tu madre siempre ha tenido esa habilidad para hacerse la víctima. Esa frase fue la chispa. Golpeé la mesa con fuerza. Basta, Carmen. No tienes idea de lo que Alfredo me dijo antes de morir. Ella rió. Por favor, Rosaura. No empieces con tus fantasías de mensajes del más allá. No son fantasías, respondí con calma. Tu hermano me dejó una grabación. Una en la que explica todo. El rostro de Carmen cambió. Por primera vez en su vida, la vi perder el control. ¿Una grabación?, preguntó, fingiendo sorpresa. Sí, dije. Y en ella deja claro que tú intentaste chantajarlo, que sabía sobre Lucía e Isabel, y que usaste esa información para sacarle dinero. Lucía abrió los ojos, horrorizada. ¿Es cierto, tía? Carmen dio un paso atrás. Su voz tembló apenas. No sabes de lo que hablas, niña. Tu madre está confundida. Solo quiere volverme la villana de esta historia. Pero ya era tarde. La máscara había caído. Lucía la miraba con los mismos ojos que una vez me miraron a mí, los de quien acaba de descubrir una traición. Papá te dejó fuera del testamento, ¿verdad?, dijo Lucía, juntando las piezas. Y tú inventaste otro falso para quedarte con todo. Carmen apretó los labios. No digas tonterías. No. Intervine. Déjala hablar. Porque por fin está viendo quién eres. El silencio que siguió fue tenso. Solo se escuchaba el reloj de la pared y el sonido del viento colándose por la ventana. Carmen tomó el sobre con brusquedad. Esto no ha terminado. Te arrepentirás de haberme enfrentado, Rosaura. Y salió de la casa sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, Lucía se derrumbó en el sofá. Yo me acerqué, temerosa. ¿Estás bien, hija? Ella asintió lentamente. No, pero por primera vez empiezo a entender. Papá no quiso dividirnos. Solo quería protegernos. Me senté a su lado y la abracé. El peso de tantos años comenzó a caer de mis hombros. Pero dentro de mí sabía que Carmen no se rendiría tan fácil. Porque cuando el dinero se mezcla con el rencor, la codicia no se apaga. Solo espera su momento. Y ese momento, lo sabía, aún estaba por llegar. Los días siguientes fueron una tormenta. Una tormenta que no se veía, pero que se sentía. Lucía intentaba mantener la calma. Pero yo sabía que Carmen no se iba a quedar de brazos cruzados. La conozco desde hace más de 40 años.
Y si algo aprendí en todo ese tiempo, es que una mujer herida por el dinero puede ser más peligrosa que el propio silencio. Todo comenzó con un mensaje. Una vecina me escribió para decirme que en las redes del barrio se hablaba de mí, que alguien había publicado fragmentos del supuesto testamento, donde se me acusaba de haber manipulado a Alfredo y de quedarme con sus bienes. Mi nombre estaba ahí, acompañado de palabras que dolían más que cualquier golpe. Mentirosa, usurpadora, viuda codiciosa. Lucía vio las publicaciones antes que yo. Se acercó temblando, con el celular en la mano. Mamá, mira esto. Leí en silencio. Mi cuerpo se paralizó. El texto decía que Alfredo había dejado instrucciones claras, que yo había falsificado documentos, que incluso había destruido pruebas. Y al final, una firma. Carmen M. Sentí una mezcla de rabia y vergüenza. No solo me estaba difamando, lo hacía públicamente, frente a todo un pueblo que alguna vez me admiró. Lucía me miró, con lágrimas contenidas. ¿Por qué hace esto? Porque no soporta perder, hija, respondí. Porque cree que, si destruye mi nombre, recuperará el poder que perdió. Pasaron apenas 2 días y ya tenía un abogado tocando mi puerta. Me entregó una notificación. Carmen me estaba demandando por fraude y ocultamiento de herencia. Esa noche no pude dormir. Me senté frente a la caja metálica, mirando la cinta de Alfredo, preguntándome si debía hacerla pública, si debía exponer su voz ante todos. Pero algo dentro de mí se resistía. Esa grabación era más que una prueba. Era nuestra intimidad. Era la última conversación entre un hombre y la mujer que amó. A la mañana siguiente, Lucía insistió en acompañarme al despacho del abogado. Allí, el hombre me explicó que Carmen había presentado un testamento falsificado, y que yo debía probar que el verdadero estaba en mi poder. ¿Y si lo hago?, pregunté. ¿Y si entrego la cinta y los documentos? El abogado suspiró. Entonces ganará la verdad, pero perderá su privacidad. Su historia se hará pública. Y no todos entenderán lo que su esposo hizo, ni por qué. Salí de allí con el alma en pedazos. No quería que mi vida se convirtiera en un espectáculo, pero tampoco podía permitir que Carmen ensuciara el nombre de Alfredo. Al llegar a casa, Lucía me esperaba con un sobre en la mano. Fui a ver a Eduardo, dijo. Él quiere ayudarte. Dentro del sobre había una carta. Reconocí la letra del hermano de Alfredo. Rosaura, no luches sola. Carmen no actúa por amor ni por justicia. Quiere lo que su hermano le negó, control. Pero hay algo que ella no sabe. Antes de morir, Alfredo registró su voz como testimonio legal. En el archivo del notario hay una copia de la grabación. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Alfredo, incluso enfermo, había pensado en todo. Lucía, dije con un hilo de voz. Tu padre nos dejó una última protección. Una copia oficial. Ella me tomó de la mano. Entonces usémosla. Ya no se trata de dinero. Se trata de limpiar su nombre. Y el tuyo. Asentí. El miedo empezó a transformarse en fuerza. Esa misma tarde fuimos al despacho del notario que Alfredo había nombrado en la libreta azul. Un hombre de cabello blanco nos recibió con respeto. Lo estábamos esperando, señora Méndez, dijo, abriendo una carpeta gruesa. Dentro había un CD, sellado y etiquetado con fecha y firma. Testimonio final de Alfredo Méndez. Archivo confidencial. El notario lo colocó en el reproductor y presionó play. La voz de mi esposo volvió a llenar la sala. Más clara que nunca. Declaro que todo lo que poseo pertenece a mi esposa, Rosaura Méndez. A mi hija, Lucía, le dejo mi amor, mi historia y la casa del pueblo. A mi hermana Carmen, solo mis disculpas por no haber podido perdonarla. El notario detuvo la grabación. Lucía se llevó una mano al pecho, mientras yo apenas podía contener las lágrimas. ¿Esto es suficiente para detenerla?, pregunté. Más que suficiente, respondió él. Esto la deja sin derecho a reclamar nada. Salimos del despacho en silencio. El aire se sentía distinto, más liviano, más limpio. Lucía me abrazó.
Papá siempre estuvo cuidándonos, ¿verdad? Sonreí con tristeza. Sí, hija. Incluso desde donde ya no podía hablar. Pero en el fondo sabía que Carmen no se rendiría fácilmente. El orgullo no entiende de pruebas ni de justicia. Y cuando el orgullo de una persona herida se mezcla con el odio, solo puede traer una cosa: venganza. Esa noche, al cerrar la puerta, vi por la ventana un coche estacionado frente a la casa. Las luces apagadas. Un motor en marcha. Y sentí que la historia aún no había terminado. Esa noche el silencio no era silencio. Era una espera. Una calma espesa, pesada, como la que precede a una tormenta. Lucía dormía en la habitación de al lado. Yo me quedé en el sofá, repasando mentalmente todo lo que habíamos vivido. El testamento, la grabación, las mentiras, los secretos. Parecía imposible que todo eso hubiera empezado con una sola frase. Véndelo todo, mamá. Encendí una vela, como solía hacer cuando Alfredo estaba enfermo. Decía que la luz pequeña espantaba a los malos pensamientos. Y ahí estaba yo, aferrándome a esa costumbre como si aún pudiera protegernos. De pronto, un ruido afuera me sacó de mis pensamientos. Un crujido seco, seguido de un olor inconfundible. Humo. Corrí hacia la ventana. El coche negro. El mismo que había visto días atrás. Y detrás del portón, una sombra moviéndose con rapidez. Lucía. Grité. Ella salió corriendo del cuarto, asustada. ¿Qué pasa? Fuego. La parte trasera de la casa está ardiendo. El miedo se convirtió en adrenalina. Corrimos hacia la cocina. Las llamas ya se alzaban, devorando las cortinas, el techo, los recuerdos. Intentamos apagarlo con agua, con mantas, con lo que teníamos. Pero el fuego crecía con una furia que no era natural. Era intencional. Entre el humo, escuché un motor alejarse. Y no tuve dudas. Era Carmen. Mamá, tenemos que salir, gritó Lucía, tosiendo. El aire era irrespirable. Tomé la caja metálica, la libreta azul y la cinta. Era lo único que no podía perder. Lo demás, todo podía arder. Salimos al jardín, cubriéndonos la cara con toallas húmedas. Las llamas iluminaban el cielo con un resplandor anaranjado. Los vecinos comenzaron a salir, gritando, pidiendo ayuda. Las sirenas tardaron eternos minutos en llegar. Cuando los bomberos finalmente controlaron el fuego, ya no quedaba casi nada. La casa donde había pasado media vida se había convertido en cenizas. Lucía se acercó a mí, con el rostro cubierto de hollín. ¿Estás bien? Asentí, aunque por dentro me sentía vacía. Sí, hija, estoy viva. Y eso es lo único que importa ahora. Uno de los bomberos se me acercó. Señora, encontramos esto entre los restos del garaje, dijo, entregándome una pieza metálica chamuscada. Era el llavero de Alfredo. El mismo que tenía sus iniciales grabadas. Lo apreté en mi mano con fuerza. No lloré. No podía. Ya había llorado demasiado. Miré el fuego extinguiéndose poco a poco. Y sentí algo nuevo. Determinación. Esto no termina aquí, dije en voz baja. Ella quiso destruir mi hogar. Pero no podrá destruir mi verdad. Lucía me miró con los ojos rojos, entre lágrimas y rabia. ¿Qué vas a hacer, mamá? Voy a denunciarla, respondí. Voy a mostrar la grabación, los papeles, todo. Ya no tengo nada que esconder. Si Carmen quiere guerra, la tendrá. Esa noche dormimos en casa de una vecina. O más bien, fingimos dormir. El humo aún se sentía en la piel, en la garganta, en la memoria. Al amanecer, fui al espejo. Me vi reflejada entre sombras y luz. Y me reconocí distinta. Más vieja, sí, pero también más fuerte. En el fondo, supe que Alfredo estaría orgulloso. Porque por fin había dejado de huir. Lucía, le dije mientras preparaba café. Tu padre me enseñó a amar. Pero Carmen, me enseñó a luchar. Ella sonrió con cansancio. Entonces luchemos juntas. Y en ese momento, mientras el sol entraba por la ventana, y las cenizas aún flotaban en el aire, entendí que algo había cambiado para siempre.
Ya no era la mujer que temía perderlo todo. Era la mujer que ya lo había perdido y seguía de pie. Y desde esa fortaleza, juré que Carmen pagaría por cada lágrima, por cada mentira, y por cada fuego, real o simbólico, que había intentado encender en nuestras vidas. El día del juicio amaneció gris. Un cielo nublado, sin sol, como si incluso el cielo dudara de lo que estaba por suceder. Lucía me acompañó hasta la puerta del tribunal. Iba seria, con los ojos enrojecidos pero la frente en alto. Yo llevaba en mi bolso la caja metálica, los documentos, y la copia de la grabación legal de Alfredo. Todo lo que quedaba de nuestra historia estaba ahí dentro. En papeles, en voces, en recuerdos, y en cicatrices. Carmen llegó con su abogado y esa sonrisa de siempre. Esa que usaba cuando creía tener la ventaja. Llevaba un traje oscuro y un pañuelo rojo. Parecía más preparada para una fotografía que para buscar justicia. ¿Lista para perderlo todo, querida?, me susurró mientras pasaba a mi lado. No respondí. A veces, el silencio es la mejor respuesta para quien solo busca ruido. La audiencia comenzó. El juez, un hombre mayor de mirada firme, pidió que ambas partes presentaran sus pruebas. El abogado de Carmen habló primero. Su discurso era frío, técnico, lleno de palabras complicadas: fraude, manipulación, falsificación. Cada una me golpeaba como una piedra. Lucía apretó mi mano bajo la mesa. Su presencia era mi única fuerza. Cuando llegó nuestro turno, mi abogado se levantó y habló con calma. Su señoría, mi cliente no solo tiene los documentos originales, sino también un testimonio legal grabado por el propio señor Alfredo Méndez antes de su fallecimiento. Un murmullo recorrió la sala. El juez alzó una ceja. ¿Una grabación? Sí, su señoría. Registrada, firmada y autenticada por notario. Carmen perdió por un instante su compostura. Sus ojos se abrieron con sorpresa, aunque trató de ocultarlo. Yo la miré sin decir nada. Sabía que ese era el momento que ella nunca había previsto. Que la verdad tuviera voz. El juez pidió reproducir la cinta. Un asistente colocó el CD en el reproductor. El sonido del carrete girando llenó la sala, y luego, la voz. Esa voz que aún podía atravesar el tiempo. Yo, Alfredo Méndez, declaro en plena conciencia que todos mis bienes pertenecen a mi esposa, Rosaura Méndez. A mi hija, Lucía, le dejo la casa del pueblo y mi amor eterno. Y a mi hermana Carmen, solo mis disculpas por no haber podido perdonarla. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie respiraba. Ni siquiera el juez. Yo tenía los ojos cerrados, escuchando esa voz como si él estuviera allí, sentado frente a mí. Cuando la grabación terminó, el juez carraspeó. ¿Alguna objeción?, preguntó mirando al abogado de Carmen. El hombre intentó balbucear algo, pero ella lo interrumpió, poniéndose de pie. Esa grabación puede ser falsa. Gritó, fuera de sí. Está certificada por notario, respondió el juez con firmeza. Y su autenticidad ha sido verificada. Carmen palideció. Por primera vez en su vida, no tenía palabras. El juez bajó la mirada a los documentos y habló con tono solemne. El tribunal reconoce la validez del testamento original y de la grabación legal del señor Alfredo Méndez. Por lo tanto, declara improcedente la demanda presentada por la señora Carmen Méndez. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Lucía me abrazó, temblando. Ganamos, mamá. No, hija, susurré. No ganamos. Solo recuperamos lo que era justo. Carmen se quedó de pie, inmóvil. Sus ojos, llenos de rabia, me buscaron. Esto no ha terminado, Rosaura, dijo con la voz quebrada. Sí, Carmen, respondí con calma. Para ti, tal vez no. Pero para mí, sí. Salimos del tribunal bajo una llovizna fina. No era una lluvia triste. Era una lluvia que limpiaba, que borraba cenizas, rumores y culpas. Lucía levantó el rostro hacia el cielo. ¿Crees que papá estaría orgulloso? Sonreí. Creo que por fin puede descansar. Esa noche, ya en casa, encendimos una vela frente a la foto de Alfredo. El fuego titilaba suave, como si respirara con nosotras. Y en silencio, le di las gracias.
por su amor, por su verdad, por su manera de cuidarnos, incluso desde la distancia. Lucía me abrazó. Su voz fue un susurro. Mamá, perdóname por no haberte creído antes. La miré con ternura. No hay nada que perdonar, hija. Solo hay que seguir viviendo. Cerré los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Paz verdadera. Pero en el fondo sabía que la historia no se apaga tan fácilmente. Porque incluso la justicia deja cenizas. Y las cenizas, cuando el viento sopla, siempre vuelven a levantar polvo. Han pasado 3 meses desde el juicio. 3 meses desde que escuché por última vez la voz de Alfredo en aquella sala. 3 meses desde que vi caer a Carmen, no por mis palabras, sino por las suyas. La vida volvió, poco a poco, a su ritmo. Lucía y yo nos mudamos a una pequeña casa cerca del mar. Una casa modesta, pero llena de luz. Allí el amanecer tiene otro sonido, y el viento no trae reproches, sino calma. A veces, mientras preparo café, miro hacia la ventana y pienso en todo lo que sobrevivimos. En lo que el fuego se llevó. Y en lo que ninguna llama pudo destruir, la verdad. La caja metálica ahora está sobre una repisa del salón. Ya no la escondo. La dejo a la vista, como un recordatorio de que los secretos pesan menos cuando se comparten. Lucía, a su manera, también ha cambiado. A veces se levanta temprano, se sienta frente al mar y escribe. Dice que quiere dejar testimonio de lo vivido, para que nadie más tenga que cargar con silencios ajenos. Y yo he aprendido a perdonar sin olvidar, a mirar atrás sin culpa, a entender que el amor, cuando es verdadero, también sabe soltar. Una tarde, mientras ordenaba papeles antiguos, encontré dentro de la libreta azul una página que nunca había visto. Estaba pegada al final, casi oculta. La abrí con cuidado. Era una carta de Alfredo. Su letra, un poco temblorosa, pero inconfundible. Mi Rosaura. Si llegas a leer esto, significa que por fin lo entendiste todo. No era la casa, ni la herencia, ni la culpa lo que quería proteger. Era a ti. Porque sabía que el mundo te haría dudar de tu fuerza. Y quise dejarte pruebas de que nunca estuviste sola. La caja no era un escondite. Era una promesa. La promesa de que incluso cuando la vida arda, el amor que se entrega de verdad nunca se quema. Cuida de Lucía. Y cuando te sientas en paz, abre la caja por última vez. Y déjala ir. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Acaricié el papel, como si al hacerlo pudiera tocar su mano. Esa noche, esperé a que Lucía regresara del trabajo. Le pedí que se sentara conmigo en la terraza. El mar estaba tranquilo, el cielo cubierto de estrellas. Coloqué la caja sobre la mesa y le conté lo que había leído. Ella me miró en silencio, comprendiendo sin que tuviera que explicarlo. Juntas abrimos la caja por última vez. Dentro estaban los restos chamuscados del llavero, la cinta, la libreta azul. Los tomamos con cuidado. ¿Qué harás con ellos, mamá?, preguntó Lucía. Lo que él me pidió, respondí. Dejarlos ir. Fuimos hasta la orilla del mar. El agua estaba fría, pero serena. Metí los objetos en una pequeña bolsa de tela, la cerré y la solté. La corriente la llevó lentamente, hasta perderse en la distancia. El viento sopló, suave, cálido, como una despedida. Lucía me abrazó. Y por primera vez en muchos años, no sentí el peso del pasado sobre mis hombros. Solo gratitud. Gratitud por lo vivido, por lo perdido, y por lo que todavía quedaba por vivir. Miré al horizonte y susurré. Cumplí tu última promesa, Alfredo. Y ahora, por fin, puedo volver a respirar. El mar respondió con un murmullo, como si me dijera que lo había escuchado. Y así terminó todo. No con un final triste, sino con un comienzo distinto. Porque entendí que la herencia más valiosa no estaba en los bienes, ni en los documentos, sino en la fuerza de seguir amando después del dolor. Queridos míos, a veces la vida nos pone frente a fuegos que no podemos evitar. Algunos queman casas, otros recuerdos, y otros, el alma. Pero como Rosaura, aprendemos que de las cenizas también pueden hacer algo nuevo.
que el amor no siempre se hereda en sangre ni en bienes, sino en gestos, en perdones, en la capacidad de volver a empezar. Si alguna vez te sentiste traicionado, incomprendido o solo, recuerda esto. No todo lo que se rompe está perdido. A veces, lo que se quiebra solo abre espacio para la verdad. Burbuja de diálogo, cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. ¿Y qué fue lo que más te tocó del corazón? Nos encanta leerlos, sentir que nuestras historias viajan tan lejos como las emociones que las inspiran. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita campana para seguir escuchando historias como esta. Relatos de amor, dolor, perdón y segundas oportunidades. Porque aquí, en Historias con Rosaura, creemos que todos tenemos una historia que merece ser contada. Y quizás la próxima sea la tuya. Destellos, gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.